Ok, gracias. Definitivamente hay muchas cosas en la vida que nos pueden ser difíciles de imaginar, a la vez también de entender. Hay muchas cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, en lo personal, a mí me es difícil todavía de poder comprender, salvo solo por fe, sí, de aceptar, es la capacidad que nosotros tenemos, los seres humanos, dadas por Dios, de procrear, pero no de procrear solo la parte física de una nueva criatura, sino aún también la parte espiritual, la parte emocional y todo aquello que no es físico. Porque a veces pensamos que es cierto, nosotros solo procreamos la parte física y que la cigüeña viene y trae lo espiritual para esta nueva criatura. En realidad no. Es todo aquello que Dios nos permite procrear. Y repito, a mí me es difícil de comprender ello. Cuando hablamos del universo, ciertamente tan inmenso, tan armonioso, también es algo que en lo personal me cuesta comprender cuán para nosotros infinito esto puede ser, y repito, tan armonioso. Me es difícil, salvo por fe. También me es difícil muchas veces poder comprender el todo del amor de Dios por nosotros. Porque ciertamente lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros va más allá de lo imaginable. Es solo un tema de fe. Y eso es lo que quisiera que en esta mañana nosotros casualmente comprendamos, ¿sí? Que la labor de Dios en la salvación nuestra, pero también en la restauración de nuestras vidas, va más allá de lo imaginable. Y como nosotros lamentablemente más somos personas que andamos por vista que por fe, nos cuesta a nosotros rendirnos a ese Dios y pensamos que en lugar de permitir que ese Dios sea quien controle cada momento de nuestras vidas, pensamos que nosotros debemos también tomar control de ello. Es solo por fe. La semana pasada habíamos hablado de que Dios está muy interesado, entienda usted, aparte de salvarnos, de edificar, restaurar, santificar, purificar, perfeccionar nuestras vidas. Eso es lo cierto. Dios está muy interesado en ello. Dios está muy interesado en perfeccionar su vida. Repito, ¿qué significa esto? Santificarla más y más a la manera de Jesús. Pero para ello habíamos nosotros visto que esto no va a ser posible a no ser que primero usted y yo muramos para Él. Así como, mire, se dice en el versículo 10, la última parte del versículo 10, ¿sí? Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Entiende usted, hermano, hermana? ¿Sí? Cuando se refiere aquí a Jesús en este versículo, se está diciendo que es cierto, ¿sí? Él fue perfeccionado, dice, ¿por qué razón? Por las aflicciones. ¿Qué aflicciones? La de su muerte. Eso es lo que se menciona en el versículo número 9. Hermanos, usted y yo, para ser perfeccionados, tenemos que morir. Y eso es lo que habíamos nosotros estudiado y visto la semana pasada. Esto es, tenemos que morir diariamente. No en vano Jesús nos dice, tienen que negarse ustedes. No hay forma, no hay manera. Tienen que negarse y cargar su cruz cada día. Obviamente a nosotros no nos gusta ello. ¿Por qué razón? Porque como seres naturales no nos gusta a nosotros el que se haga en nosotros no lo que necesariamente queremos hacer, sino lo que otro quiere hacer en nosotros. Por naturaleza no nos gusta ello. En una ocasión estuve viendo un reportaje, por cierto, de las vías de trenes en Estados Unidos. Y está definitivamente, totalmente prohibido
sí, por ley, totalmente prohibido que alguien transite a pie por las vías del tren, sobre todo en zonas de puentes. Es totalmente prohibido. Pero las personas que hacían el reportaje obviamente se dieron cuenta de que muchachos, ¿sí? 19, 20 años, hacían uso de esa vía con el propósito de que, por lo general, esos puentes estaban pues ahí en razón a que habían ríos, cruzaban ríos, y desde ahí se tiraban al río, ¿no? Desde ahí se tiraban al río. Y les preguntaron, pero ustedes no saben que esto está prohibido por ley, esto está prohibido. Y ellos dijeron, sí sabemos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, simplemente lo hacemos porque no nos gusta someternos a la ley. Hermanos, usted y yo por naturaleza tampoco somos de querer someternos a Dios. Por eso es que así como se dice de Jesús que fue perfeccionado a través de las aflicciones de su muerte, usted y yo también vamos a ser perfeccionados solo cuando nosotros morimos. Solo cuando nosotros en este aspecto decimos yo he muerto con Cristo, ¿sí? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. De lo contrario, usted y yo no vamos a ser santificados. De lo contrario, usted y yo no vamos a ser purificados. Simplemente es imposible. Y acá también se nos habla de este tema. Cuando el Señor, a través de este escritor, nos dice, porque el que santifica. Sabemos que se está refiriendo a Jesús. Pero también dice, y los que son santificados. ¿Quiénes son ellos? Son los creyentes, que estamos y debemos continuamente estar siendo santificados. Muchas veces nosotros vemos esto y simplemente pensamos, la salvación. Ya, con la salvación, cierto, Dios me santificó. Sí, te separó. Pero la idea es que ahora te haga perfeccionar más y más a la manera de Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero nosotros, insisto, nos cuesta. Nos cuesta a nosotros negarnos, nos cuesta a nosotros entregarnos. Dice el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Con qué propósito? Déjeme hacerle la pregunta, ¿con qué propósito cree usted que ciertamente este Señor quiere continuamente santificarnos? Y creo que la Biblia nos habla de ello, ya lo hemos leído anteriormente en los versículos 9 y 10, lo hemos estudiado anteriormente, pero quisiera rápidamente llevarlo a usted a Efesios en el capítulo número 4. Efesios en el capítulo número 4, y nos dice aquí este pasaje de los versículos 11 hasta el 13 lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículos desde el 11 hasta el 13. Y mire lo que se menciona allí, y para que ojalá nosotros podamos darnos cuenta cómo es este proceso de edificación, de construcción o reconstrucción o restauración de nuestras vidas en Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entiéndase, hermanos, ¿sí? Si Dios nos quiere purificar, Dios nos quiere santificar, Dios nos quiere edificar, Dios nos quiere perfeccionar, entienda, ¿sí? Es para beneficio del cuerpo de Cristo. Nosotros muchas veces pensamos que es simplemente lo mío. Nosotros muchas veces pensamos, no, con tal que yo esté bien, a veces hasta nosotros podemos que me importa pues que el resto no quiera, ¿no? No, no es así. No es así. Entienda que lo que aquí se está refiriendo es que ciertamente, sí, esto lo que se está haciendo de perfeccionarnos a cada uno de nosotros, a todos nosotros, es con el propósito de que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, sea edificada. Pero muchas veces el problema con nosotros es que no nos interesa lo que pueda hacer la iglesia. Más estamos interesados en lo que yo hago.
Más estamos interesados ciertamente en lo que es mi reino y no necesariamente el reino de Dios. Y aquí nos está diciendo el apóstol, sí, que para ello es que en verdad estamos siendo perfeccionados. Y mira lo que dice en el versículo 13. Hasta que todos, sigue hablando a la iglesia. ¿Cuán importante esto es? Sigue hablando a la iglesia. Hasta que todos, como iglesia, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en su cuerpo, la iglesia. Y para eso nos está perfeccionando. Pero insisto, muchas veces para nosotros la iglesia es una cosa, mi vida es mi vida. Y ciertamente, mientras nosotros no muramos para Jesús, por más creyentes que pudiésemos ser, su vida va a seguir siendo su vida. Cuando la idea es que nuestras vidas, entendamos, deben ser de Él. Para eso nos está perfeccionando. Para eso nos quiere santificar. Y regresando a Hebreos, mire lo que se nos dice, decía en este versículo número 11, ¿sí? Dice, porque el que santifica, nuevamente estamos hablando de Jesús, y los que son santificados, nuevamente estamos hablando de nosotros, aquellos creyentes que somos miembros de sus iglesias, ¿sí? De uno somos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios el Padre. Solo a Él le pertenecemos. ¿Cuánto tiempo le pertenecemos a Él a la semana? Alguien una vez escribió algo que decía, muchas veces nosotros pensamos que con darle una hora a Dios de alabanza ya estamos bien. Y decían, no, la idea es que nosotros entendamos cada hora que Dios nos da, ojalá usted y yo entendamos que debe ser para Él. Muchas veces nosotros hasta pensamos, ¿verdad? Ya cumplimos. Hermanos, usted y yo no hemos cumplido nada, ¿sí? Mientras nosotros no estemos muriendo para Él, usted y yo no estamos cumpliendo en nada. Somos de Él. Y Jesús no tuvo problemas al respecto, ¿se dio usted cuenta de ello? Es más, Jesús, dice la Biblia, hasta su vida dio por la iglesia. La compró con su propia sangre, la compró. Si fue así de importante para Él, ¿no cree que también lo debe ser para nosotros? Es más, mire lo que dice aquí. De uno son todos, y luego dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Qué bendición de ser miembros del cuerpo de Jesús! Jesús, por más que sabe que nosotros estamos muchas veces lejos de entregar nuestras vidas a Él, por más que sabe que a nosotros nos cuesta, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¡Qué hermosura es! Les decía, el amor de Dios es más allá de lo imaginable, ¿sí? Claro que sí. Pero también hay que tener mucho cuidado aquí. Porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿no ven? Yo puedo vivir como yo quiero y Dios no se va a avergonzar de mí. Jesús no se va a avergonzar de mí. No, un momento, hay que tener cuidado aquí, ¿sí? Siempre usted trate de interpretar las cosas dentro del contexto. Y el contexto está el que santifica como aquellos que le están permitiendo ser santificados. No se avergüenza de ellos. Es más, mire usted, ¿sí? Lo que nos enseña y nos dice en Hebreos capítulo 16, ¿sí? Que nuevamente también está utilizando
Hebreos 11, capítulo 11, el versículo número 16, nuevamente está utilizando esta misma expresión cuando habla de respecto a hijos, hermanos que viven en la fe, esto es, en la obediencia, en la confianza en Dios. Dice, pero sin fe, ¿sí? Perdón, capítulo 11, versículo 16, estaba leyendo el 6, capítulo 16, hablando, sí, dice, pero anhelaban una mejor, una patria, una tierra mejor, sí, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, si nosotros creyentes, nuestra mirada está en lo terrenal, no se está refiriendo este pasaje a ello. ¿Me estoy dejando entender? Este pasaje en el versículo número 16 del capítulo 11 está hablando, Dios no se avergüenza de los creyentes que tienen la mirada en las cosas de arriba. La pregunta es, ¿dónde está nuestra mirada por lo general? ¿Dónde es que nuestra mirada está? Porque nosotros podemos ser creyentes y tener nuestra mirada en las cosas de acá. ¿Qué significa esto? Simplemente vivimos como nosotros queremos, no necesariamente vivimos para Dios, más vivimos para nuestro reino. O sea, ¿para qué reino estamos viviendo? No voy a decir Dios se avergüenza de aquellos que tienen la mirada acá. No voy a decir eso. Pero lo que sí voy a decir es que estos versículos están refiriéndose a que Dios no se avergüenza de aquellos que están poniendo la mirada en las cosas de arriba, en los creyentes que le están permitiendo santificar o perfeccionar a la manera de Jesús. A eso estoy diciendo, se está refiriendo. No estoy diciendo a qué no se está refiriendo. Y regresando al capítulo número 2, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Él no se avergüenza. Él es quien da ese derecho a los creyentes conforme a este pasaje que están viviendo conforme a su voluntad. Él está dándoles, yo no me avergüenzo de estar identificados con ustedes. No me avergüenzo de estar asociado con, no me avergüenza. O sea, si ustedes están con la mirada en las cosas de arriba, si ustedes en verdad están muriendo cada día y poniendo sus manos a mi disposición, no me avergüenzo de ustedes. No me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y Jesús lo demostró. ¿Sabía usted de ello? Cuando, por cierto, él estuvo en una reunión, mucha gente, su madre, sus hermanos vinieron. ¿Sí se acuerda usted de ello? Claro que sí. Y mire lo que dijo, sí, en el capítulo 11 de Mateo, Repito, vamos a regresar aquí a Hebreos capítulo 2, pero en el capítulo 11 de Mateo, mire usted lo que dijo Jesús al respecto. Mire, capítulo 11, los versículos 48 al 50. Mateo, capítulo 11. No hay capítulo. ¿Perdón? No, me perdí. Mateo 11, no tiene 48 versículos, Mateo. Disculpe, quizás es el 12, pero ¿el 12 tiene? Sí, cierto, ¿sí? Capítulo 12, disculpe. Dice, vamos con el 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Quién más cercano para uno, que es soltero, obviamente, Jesús lo fue, que la madre y los hermanos? O sea, ¿quién más cercano para uno, insisto, ¿sí? En cuanto a la sangre, que la madre y los hermanos? Yo pienso que no lo hay. No lo hay.
Humanamente hablando, no lo hay. Pero le dicen, ¿no?, a Jesús, versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque recuerda, esta expresión hermanos es la que nosotros estamos considerando en Hebreos, capítulo número 2. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Se ha dado usted cuenta cómo nosotros muchas veces ponemos más atención a nuestros seres queridos que a la dirección de Dios para nuestras vidas? Y lo triste es que creemos que eso es correcto. Y no estoy diciendo que sea incorrecto dar atención a seres queridos. Pero así como, y lo estudiamos la semana pasada, así como en el momento de la caída, Adán amó más a su mujer que a Dios, en muchos aspectos de nuestras vidas nosotros también amamos más a nuestros seres queridos que a Dios. ¿Y cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese amor dirigido a alguien por sobre el amor a Dios? Y nosotros pensamos que no, cuando nosotros amamos a nuestros seres queridos más que a Dios, no van a haber consecuencias. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque usted nunca va a amar a sus seres queridos más que lo que Dios los ama. Porque usted va a amar a sus seres queridos con su propio amor, un amor que definitivamente entienda, perdimos como capacidad con Adán y Eva. Lo perdimos. Por eso es que Jesús quiere restaurarnos. Por eso es que Jesús quiere perfeccionarnos a la manera de Él. Porque nosotros perdimos esa capacidad, lo dijimos, ¿verdad? ¿Se ha dado usted cuenta de las cosas que nosotros perdimos con Adán y Eva? Perdimos comunión con Dios. Perdimos comunión con nuestras esposas, perdimos eso. Perdimos la capacidad de entendimiento, lo perdimos. Porque Dios le dijo a Adán, ¿verdad? He aquí el hombre, ahora sabe el bien y el mal. Antes dependía de Dios totalmente. Porque para eso fue hecho Adán, para depender totalmente de Dios. Pero la serpiente le dijo, no, come nomás para que seas como Dios. Y cómo nos gusta eso a nosotros. Pensar que tenemos esa capacidad, pero se perdió. Por eso es que Jesús nos quiere restaurar. ¿Sabía usted que Dios, y lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sabía usted que Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de poder decir a un león, hey, quieto? Pero lo perdimos eso, al punto que vemos una rata pero seguimos pensando que no, todo está bien. No, Dios te ha salvado con el propósito, hermano, de restaurarte. Y mientras tú no estés dispuesto a morir diariamente, no vas a poder ser restaurado. Es imposible. Porque el único que puede restaurar vidas es Jesús. Es Jesús. Y decía, cierto, nosotros, que esto, que esto otro, si me permiten, sin afán de ofender a las madres, si las madres no son homenajeadas en el Día de la Madre, ay, ¿verdad? Se nos viene el mundo abajo. Y los papás no nos quedamos atrás porque reclamamos, pero claro, como nosotros pagamos por lo general, entonces no reclamamos demasiado. ¿Se dan ustedes cuenta las excusas que nosotros muchas veces utilizamos para dejar de lado a Dios? Si no es la mamá, si no es el papá, es el esposo, la esposa, si no es el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, y total que seguimos y seguimos con la lista. Y mire lo que nos dice Jesús. ¿Quién es mi padre o mi madre y hermanos?
Y mira lo que se nos menciona así en este versículo. Respondiendo, versículo 48, él al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Nuevamente, ¿sí? ¿Se da usted cuenta cuánta armonía hay entre esto y lo que estamos estudiando en Hebreos? Jesús no se avergüenza de sus hermanos. Pero ¿quiénes son esos sus hermanos? Y menciona aquí: porque todo aquel, versículo 50, todo aquel que está haciendo continuamente la voluntad de mi Padre. No, yo ya soy salvo ya. Segurito que ya estoy bien. Amén, hermano, ciertamente. Ahora eres hijo de Dios. Pero Jesús quiere perfeccionarte. Jesús quiere restaurar en nosotros aquello que nosotros perdimos. Y no hay forma de que eso sea restaurado sino a través de Jesús. Y no hay manera. Ahora tenemos que comer pan con el sudor de nuestro rostro, ¿no es así? Los dolores en los embarazos o más que nada cuando se da luz. He perdido todo eso, es parte de ello. Nos hemos convertido en personas conflictivas. Eso es lo que somos nosotros. Cierto, eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, ¿sí? Lo dice cuando se le habla a la mujer, no, tu deseo será para tu marido y él se tratará de enseñorear de ti. Eso todo hemos perdido. El pensar que nosotros, hermanos, yo sé cómo es que tratar, ¿no? Lo hemos perdido. Solo Jesús puede cambiar ello en nosotros. Ese es mi hermano, mi hermana y madre. Vamos a Hebreos, esto se pone mejor para mí, ¿sí? Vamos a Hebreos, ¿sí? Dice, no me avergüenzo yo de llamarlos hermanos. Mire lo que se menciona acá, qué hermoso es esto. Jesús expresando, hablando ellos, ¿sí? Y dice, ¿sí? Versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Congregación, la palabra congregación acá es iglesia. Ojalá que usted y yo entendamos, hermanos, que Jesús quiere estar en su iglesia. Quiere estar con sus hermanos y hermanas. La pregunta es, ¿nosotros queremos también ello? Ojalá que sí. Pero ¿sabe cuándo es que usted va a entender y vamos a entender ello? Cuando muramos para sí. Porque de lo contrario, usted y yo vamos a tener excusas que nos va a parecer inteligentes. Pero recuerden, nosotros perdimos esa capacidad. Perdimos esa capacidad. Por eso es que Jesús nos dice, mire, síganme a mí. Permítame la expresión, a ciegas. Si yo digo esto, síganlo. Si yo digo esto, síganlo. ¿Saben por qué razón? Porque solo así voy a poder restaurar algo que ustedes perdieron en Adán y Eva. Solo así podemos ser perfeccionados y santificados. La única manera en que Dios va a ser nuestro alfarero es cuando nosotros muramos para Él. De lo contrario, nosotros más bien muchas veces le vamos a estar diciendo a Dios, Dios, no, así se tiene que hacer Dios. ¿Ha escuchado usted eso? No. Cuando estábamos aquí trabajando en la glorieta, estábamos conversando con el electricista y le decía, ¿no? Al electricista, entienda que esto es para una congregación. Y me miró y se rió, ¿no? Digo, ¿qué pasó? Uy, no, es que yo lo voy a hacer, pero segurito que los hermanos van a decir, no, esto debió haberse hecho de esta forma. Esto, de esta, porque él estaba asociado con alguna iglesia, porque los hermanos piensan que saben todo. Él lo sabe.
Yo ya sé. Y hermanos, nosotros somos los primeros que debemos reconocer, cierto, esa capacidad la perdí, pero estoy permitiéndole a Dios trabajar en mí, en ello y para ello, para que me perfeccione, para que restaure aquello que perdí. Jesús nos dice, mire usted, Jesús nos dice, yo, hermanos, no me avergüenzo, yo no me avergüenzo. No importa la condición económica, no importa el nivel de educación, no importa. Lo que importa es que sean ustedes, hermanos, hermanas, dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en razón a ello, yo les voy a anunciar. Yo les voy a anunciar, ¿sí? Les voy a anunciar más y más de ese mi Padre, de ese mi Dios. Y con ustedes voy a alabar. Si hay algo, hermano, que iglesia necesitan, entiendan, ¿sí? Es más y más de la palabra de Dios. Yo sé que como nosotros sabemos mucho, nosotros estamos diciendo, no, lo que las iglesias necesitan es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Verdad? Caemos mucho en ello nosotros. Jesús dice, yo les voy a compartir la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que mire lo que se menciona así, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cuán santo eres tú, cuán puro eres tú, cuán maravilloso eres tú. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Y no solo eso, sino que dice en medio. O sea, yo voy a estar ahí. Cuando una iglesia se reúna, yo voy a estar ahí. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente, ¿sí? Yo quiero estar donde Jesús esté. Y ojalá que usted también. Ojalá que usted también. Alguien una vez dijo, es interesante en nuestras vidas, cómo es que nosotros programamos iglesia alrededor de nuestras actividades. ¿Se ha dado cuenta usted de ello? O sea, programamos el servicio a iglesia, ¿sí? El servicio en la iglesia donde somos miembros, donde el Señor nos pone, alrededor de nuestras actividades. Y decía esta persona, yo pienso más bien que debemos nosotros aprender a programar nuestras actividades alrededor de la iglesia. No me voy a poner aquí a discutir si eso es correcto o no. Simplemente estoy compartiendo algo que leí. Pero creo que en eso también hay bastante de verdad. Si se nos presenta alguna situación, alguna otra situación, y Jesús dice, yo voy a estar ahí. Repito, yo no sé respecto a usted. Y no estoy diciendo que con esto lo logro. Pero yo quiero estar donde está Jesús. Y ojalá que usted también. Pero insisto, nosotros muchas veces pensamos que sabemos más. A pesar de que nosotros hemos perdido esa capacidad de discernir espiritualmente hablando, moralmente hablando, emocionalmente hablando, intelectualmente hablando, hemos perdido esa capacidad de discernimiento. No estoy diciendo que no somos inteligentes. Claro que son muy inteligentes, pero lo que estoy diciendo es que perdimos esa capacidad de discernir correctamente. Al punto que, mire usted, Adán y Eva pecaron, años después, el diluvio. ¿Por qué es que vino el diluvio? Todo estuvo mal. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cree usted que nosotros deberíamos ser merecedores a que venga el diluvio ya? Esto es como sociedad. ¿Por qué cree usted que no viene? Bueno, porque Dios lo dijo, no va a haber más. No va a haber otro diluvio. De lo contrario, hace rato que hubiese habido un diluvio posiblemente, ¿sí? Pero todo esto sabemos que se está asemejando más y más a ese tiempo, porque la Biblia nos dice que ese tiempo, o como fue ese tiempo, va a ser el tiempo aquí a la venida del anticristo, ¿o no es así? Y usted y yo seguimos con lo mismo.
Seguimos con lo mismo. Yo sé. No escuchamos a Jesús. Nos escuchamos a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro reino. Yo soy de los que creen que iglesias, hermanos, deberían estar llenas. Y usted dirá, sí, pero pastor, si usted hiciese las cosas como para que ellos ven. No, deberían estar llenas en razón a que cada uno de nosotros morimos para Jesús. Y si sabemos que Jesús está, yo voy a estar. Y le aseguro que Dios nos va a utilizar con otros. Versículo número 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Dicho sea de paso, este es un versículo del Salmo 22. Salmo 22. Es casi lo mismo, pero definitivamente también tenemos que comprender que se refiere a con tu pueblo. O sea, yo quiero estar con tu pueblo. Y la palabra, insisto, que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento, refiriéndose a congregación, es iglesia, tu pueblo. Yo quiero estar allí. Eso es lo que dice Jesús, yo quiero estar allí, y yo voy a estar allí. Mientras la iglesia esté dispuesta a adorarme en espíritu y en verdad, yo voy a estar allí. Porque tampoco se trata de ofrecer lo que nosotros querramos a Dios, como muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Sino que muriendo a Él entendamos, no, la alabanza, la adoración es en base a lo que Él quiere. En espíritu y en verdad. Esa es la idea. De lo contrario, no voy a estar ahí. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Dios está buscando tal tipo de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que Dios está observando. Dios está mirando. O sea, no pensemos que ¡pum! Ya llegué, listo. Dios está contento. Ojalá que sí. Pero si solo hemos muerto en Jesús para adorarle en espíritu y en verdad. De lo contrario, una vez más, permítame insistir en esto, usted y yo hemos perdido esa capacidad de nosotros poder discernir apropiadamente en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional, en lo intelectual y en todo lo que usted quiera mencionar. Por eso es que Jesús nos dice, yo quiero perfeccionarlos. Y así como yo, Jesús, ¿no? Así como Jesús fue perfeccionado con su muerte, la única manera en que usted y yo vamos a ser perfeccionados por Él es muriendo como Él nos lo pide y exige. La idea es que quizás nosotros comprendamos esto. Que usted y yo en realidad estamos mal. Quizás hasta lo mejor de usted sigue siendo mal. Pero Jesús quiere restaurarnos. O sea, por naturaleza somos así. Jesús quiere restaurarnos. Y voy a darles dos versículos que nosotros muchas veces ni idea tenemos de que eso está enseñando. Número 1, en Proverbios capítulo 3, ¿sí? Versículos del 5 al 7, no tiene usted que ir ahí, ¿sí? Donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y todo ello, y Él enderezará tus pasos. ¿Sabe usted qué es lo que significa eso? Él enderezará sus pasos. Sus pasos dan pena. Eso es lo que significa. Sus pasos están torcidos. O sea, nuestras vidas, nuestros caminos están torcidos. Y torcidos del mal, porque muchas veces pensamos, no, ven, ahí dice, el Señor dice, no, Él va a enderezar todos tus caminos, esto es, Él va a permitir que las cosas salgan como yo. ¡No! Lo que ahí está diciendo es, tus caminos por naturaleza están recontra torcidos, déjame enderezarlos. Lo otro. Salmo 23. Confortará mi alma. ¿Sabía usted que esa palabra confortar significa también enderezar? A nosotros rapidito estamos segurito que el Señor me va a hacer sentir bien. Y claro que Dios puede hacernos sentir bien.
Pero eso no es lo que significa ese versículo. Como muchas veces creo yo que malinterpretamos todo el Salmo en realidad, ¿sí? Lo que ese versículo significa es, voy a enderezar tus caminos. Y claro, porque enderezando nuestros caminos es allí donde nosotros debemos hallar ese consuelo de Dios. Solo allí. Y luego termino con el versículo número 13 de Hebreos, ¿sí? Y otra vez, yo confiaré en Él. Eso es lo que dijo Isaías. Yo confiaré en Él. Dios les dijo al pueblo, si miren, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. ¿Sí? Y el pueblo decía, no. Isaías dijo, yo voy a mantener mi mirada en Él porque sé que lo que Él dice es correcto. Ojalá que usted y yo también entendamos ello. Jesús lo hizo. Jesús mantuvo su mirada en el Padre porque Él confió en la voluntad del Padre. Y ojalá que usted y yo también hagamos ello. Y luego dice en el versículo 13 mismo, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La palabra hijos, entienda, ¿sí? No se refiere a un hijo ya maduro. La palabra hijo se refiere a un hijo que todavía está en esa etapa de poder ser criado, educado. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Necesitamos de Él. Pero nosotros muchas veces queremos ponernos en una posición, no, yo sé. No, no sabes. Porque de lo contrario, la palabra hubiese sido distinta para referirse a hijo. No, todavía estás en el proceso de que yo te siga restaurando. En el proceso de que yo te siga disciplinando. En el proceso de que yo vaya haciendo mi obra todavía en ti. Ojalá, hermanos, que usted y yo le dejemos a Dios restaurar nuestras vidas, santificar nuestras vidas para gloria de su nombre, para beneficio de esta iglesia. Rápidamente quisiera que nosotros terminemos con dos pasajes aquí en Efesios, ¿sí? En Efesios, para que usted entienda y comprenda cuán importante es que nosotros escuchemos a este nuestro Jesús y confiemos en Él, solo en Él. En el capítulo número 2 de Efesios, decía, versículos 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mire nuevamente, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra mirada es Jesús, como iglesia es Jesús, como miembro de la iglesia es Jesús, en quien todo el edificio, sigue hablando de la iglesia. Muchas veces piensan, hermanos, hermanas, que simplemente yo meto el tema iglesia para que todos estén aquí todo el tiempo. Hermanos, yo lo meto, sí. Es la Biblia. Y a mí me ha llamado el Señor a predicar su palabra. Para que me crea como quisiera decir, me importa un comino si usted viene. No, porque sí me importa mucho, sí. Pero lo que más me importa es que nosotros en verdad aprendamos a confiar solo en Él. Y dice, en quien todo el edificio, versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Y yo deseo, en lo personal, como miembro de esta iglesia, honestamente, rendirme a Jesús con el propósito de que esta iglesia cierto sea un templo para Él. Ojalá que usted también. Y no solo es lo que nosotros, sino cada hermano de cada iglesia debe entender ello. Un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero estar donde Jesús esté. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo es Jesús. Todo es Jesús. Y si en verdad usted y yo morimos a Jesús, le aseguro, le recontra aseguro, ¿sí?, que Jesús va a hacer que nuestras vidas se rindan más y más al servicio a Él en su iglesia. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Discípulo de Jesús. Qué hermoso término. Pero ¿sabía usted dónde los guiaba Jesús a los discípulos? A su iglesia. Al servicio en su iglesia. Y ojalá, hermanos, que nosotros en verdad seamos personas que le permitamos a ese Jesús transformar nuestras vidas. Cuando dije servicio, no solamente me refería al servicio de adoración, sino una vida en servicio a Él, en su iglesia. Permitámosle a Jesús restaurar nuestras vidas. La labor que Él puede hacer es inimaginable, ¿sí? Pero para ello necesitamos rendirnos. Y vamos a estar bien. Nos dirá, ¿pero qué? O sea, no voy a amar a mi madre, a mi esposo, a mi... Claro que los vamos a amar. Y mejor aún. No con ese amor tan egoísta, porque ¿cree usted que vamos a estar enseñándoles a ellos? Ese amor egoísta que es acerca de lo que yo pienso. No es acerca de lo que Dios piensa. Dios es maravilloso. Necesitamos rendirnos. Nos ponemos de pie. En reverencia, hermanos, nos dirigimos al Señor en oración. Padre, gracias, Señor, te damos en verdad. Qué grande eres. Qué maravilloso eres. Qué amor el que tienes para con nosotros. Lamentablemente nosotros, Señor, tenemos dificultades en ser creyentes tuyos. Porque mientras tú nos dices, ríndanse, nosotros seguimos pensando, no, yo sí puedo. Mientras tú nos dices, niéguense, nosotros seguimos diciendo, no, yo tengo capacidad. Mientras tú nos dices, carguen su cruz cada día, nosotros decimos, no, yo quiero cargar trofeos cada día. Padre, perdona. Perdónanos como creyentes, perdónanos como iglesias y ayúdanos a rendirnos a ti. Para que tú, Señor, restaures en nosotros lo que nosotros perdimos con Adán y Eva y que solo puede, Señor, ser perfeccionado y restaurado con Jesús, el segundo Adán. Enséñanos, Padre, a ser humildes, para reconocer que ciertamente tu palabra es verdadera, suficiente, que nosotros en ese sentido ojalá podamos creer en ella, creer en ti. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Vamos a buscar en nuestros corarios, por favor, el coro número 114. Coro número 114.
La paz nunca tendrás sin Jesucristo. Él solo puede dar solas. Sin Él esta vida es vana. Cristo murió en el Calvario por nosotros, sufrió la cruel pasión, recíbele, oh amigo, y dale tu corazón. Quizás alguien en esta mañana entienda ciertamente cuánto necesitamos nosotros morir cada día para Jesús. Pero quizás le esté costando. Y usted hoy quiere decirle, Padre, perdona. Entiendo. No hay otra forma. No hay otra manera. Mientras tanto, yo voy a seguir perdiendo como Adán y Eva perdieron. Mas solo negándome a mí, voy a ganar a Jesús en mí. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle a Dios, Dios, perdóname. Yo entiendo que yo necesito morir para ti cada día. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios, perdóname. Creo que muchas veces una de las cosas que más necesitamos hacer delante de Dios es decirle, Dios, perdónanos. Perdónanos. Por seguir siendo tan incrédulos. Muchas veces creo que nosotros creemos más en nosotros mismos que en Dios. Y mientras nosotros hagamos ello, vamos a seguir haciendo lo que Adán y Eva hicieron. La idea es seamos creyentes de Jesús. Nos dirigimos al Señor en oración. Hermano Eduardo, por favor, diríjanos y despídanos en esta oración. Amén. Dos cositas, tres. La primera, recuerden esta tarde, 6 de la tarde, tarde de familia, 6 de la tarde, ¿sí? Lo otro es, necesito los nombres de los hermanos que van a poder ayudar, colaborar el día martes en el día de trabajo. Qué oportunidad, en verdad, de involucrar.